Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Laberintos del Pensamiento. Les habla su presentador Jackson Moreno y hoy estoy con un increíble equipo conformado por Francesca Izaguirre, María Alejandra Mora, Janet Pérez y Amba Rosales. y hoy buscamos adentrarnos en la vida de uno de los pensadores más influyentes del mundo moderno, John Locke. Vamos a recorrer su vida, a entender qué lo llevó a pensar cómo pensaba y sobre todo vamos a desmenuzar sus ideas sobre el conocimiento, la sociedad y la libertad. bastante interesante lo que mencionas, pero también hay que tener en cuenta que no solamente nos vamos a quedar con la teoría, sino que también vamos a tratar de hablar sobre los pensamientos que aún siguen resonando hasta el día de hoy. Desde los derechos individuales hasta también el periodismo y también cómo nosotros comprendemos la comunicación. Así que estos temas, si te parecen interesantes, este episodio es para ti. Bueno, continuando con esta idea, también en esta época se decía que Locke era una persona que estaba en contradicción de todo lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese entonces. Recordemos que Locke nació en una época bastante complicada, en donde todas las corrientes filosóficas estaban teniendo su resurgimiento debido a que la sociedad se encontraba en un momento sociopolítico bastante complicado. Él también fue determinado como padre del liberalismo político y pionero del empirismo, que básicamente se trata sobre la corriente filosófica que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Y también hablando un poco sobre el diccionario filosófico de Rosenthal y de Udin, dice que la teoría epistemológica que considera la experiencia sensorial como única fuente del saber afirma que todo conocimiento se fundamenta en la experiencia y se adquiere a través de la experiencia. El empirismo idealista limita la experiencia a un conjunto de sensaciones o de representaciones y niega que la base de aquella figure el mundo objetivo. Justamente lo que estábamos diciendo de que el empirismo se basa más en hechos que en los ideales externos. Acotando con lo de María, se puede decir que a pesar de que Locke nació en 1632, en medio de limitaciones materiales, económicas y políticas, logró formarse como una persona educada en la Universidad de Oxford. De allí parte su inclinación hacia la filosofía moderna, que es una base a la moderna actualmente. Su vida estuvo rodeada sobre la reflexión, el pensamiento de la mente, cómo esta misma evoluciona y los derechos humanos, la libertad de expresión y la comunicación junto a la justicia. Es verdad lo que mencionas, Janet, es bastante interesante, pero no olvidemos un punto importante que ya habías mencionado, el cual es que él vivió una vida muy turbulenta políticamente, hasta el punto de llegar a huir a Países Bajos en 1683, donde retomó como trabajos importantes como el ensayo del entendimiento humano y también la Carta sobre la Tolerancia en 1689. Claro, Francesca, de hecho, siento que esos textos fueron muy influyentes para temas contemporáneos y que de hecho creo que marcaron la diferencia o más bien causaron un cambio social en su época. Sobre todo el primero que mencionaste, que fue el del entendimiento humano, en el cual, les doy contexto, en este ensayo, él habla sobre la tabula rasa. Vamos a adentrarnos más en ese concepto después. Pero la tabula rasa, en pocas palabras, se refiere a que nosotros cuando nacemos somos como una hoja en blanco. No tenemos ningún contenido, no tenemos conocimientos en absoluto y que vamos llenando esa hoja, en pocas palabras, con nuestras experiencias. A partir de esto, de este pensamiento de él, como que se fueron abriendo puertas hacia estudios sobre aprendizaje cognitivo y demás, esto incluso antes de la psicología moderna. Bien, realmente me parece fascinante lo que este hombre llegó a establecer, ya que básicamente establecía que nosotros no nacemos con ideas innatas, tal como lo establecía Descartes, ya que solía pues contradecirlo constantemente. Y él decía que todo lo que sabemos viene de lo que vemos, sentimos y experimentamos, tal cual que somos una pizarra en blanco o una tabula rasa que tiene tanta falta de contenido como un profesor antes de dar una clase. Nosotros leímos hace poco el libro de El Mundo de Sofía, lo recuerdan, ¿no? Sí. Me imagino. Bueno, en el capítulo que se menciona a este filósofo, se hace mención de él como un agente que fue parte de la evolución del pensamiento moderno. Igualmente, también esto se hacía un contraste entre los pensamientos de él, que era empirista, cabe recalcar, con los pensamientos de estos filósofos que eran racionalistas. Igualmente,
justamente en este capítulo se hace mención de la metáfora de que la mente es como una pizarra en blanco. Exactamente, y bueno, en resumen, imagínense a un hombre del siglo XVII que decía que todos nacemos libres o que básicamente estamos condenados a la libertad y que ningún rey tenía poder absoluto. Ese hombre era John Locke. Y bueno, ya yendo por esa línea, tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado, básicamente todo lo que Locke enseñó en su momento también puede aplicarse en el periodismo, porque si bien él decía que todos los hechos tenían que contrastarse en el periodismo, también tenemos que aplicarlo de la misma manera. Básicamente Locke dice que en lugar de basarse en las opiniones, tenemos que basarnos directamente en los hechos, cosa que se realiza en el periodismo. Antes de lograr realizar cualquier tipo de noticia, de informarlo al público, tenemos que darnos cuenta de las fuentes que estamos citando y si el hecho realmente ocurrió tal cual como la gente lo está comentando, de forma que logremos encontrar un balance entre las opiniones y los hechos y contrastar con las fuentes que lo están informando. Así como lo dice María, podemos tomar un ejemplo como futuros periodistas al momento de comunicar una nota sobre el cambio climático, cómo nosotros aplicaríamos el empirismo de Locke en esta misma nota. Bueno, yo diría primero que preferiría buscar como datos confiables o estudios científicos, cifras de temperatura, porque básicamente yo no solo me quedaría o no me bastaría con los rumores. Claro, Francesca, para sumar un poquito al punto que acabas de decir, yo más que todo intentaría de tratar de verificar esas fuentes, tratar de verificar si lo que dicen esos expertos en verdad es lo que se está citando, porque yo siento que si hacemos eso, la verdad estaríamos siguiendo el pensamiento de Locke, que era todo como que el conocimiento basado en la experiencia, observación y la evidencia. Exactamente, y nosotros como futuros comunicadores básicamente también somos como una tabula rasa o un pizarrón en blanco, ya que somos totalmente inexpertos en el tema y mediante que vamos profundizando, obviamente el profesionalismo pues se enfoca en nosotros. Exactamente, así como ellos lo informan, pues de esto trata la filosofía de la mano con el periodismo. Nos muestra que nosotros como futuros periodistas iniciamos sin total conocimiento y a lo largo del tiempo vamos obteniendo ese conocimiento para dar una nota que construya la realidad social, en este caso del cambio climático. Y bueno, continuando con este segmento, vamos a hablar sobre Locke y una de sus citas más contrastantes con todo el tema que estamos hablando acá, que es básicamente el estado de naturaleza. En este estado, todos somos libres e iguales, pero para proteger nuestra vida, libertad y propiedad, los individuos acuerdan formar un estado mediante un contrato social, básicamente reflejando que aunque todos vivamos en una sociedad, igualmente aún cumplamos metas, aún cumplamos reglas, aún vivamos en el mismo ambiente, igualmente la individualidad y el respeto al ajeno tiene que permanecer, cosa que en algunos estados o en algunos países puede verse de una parte vulnerabilizado. Exactamente, y aquí nace realmente la importancia de los derechos naturales, que básicamente son vida, libertad y propiedad, que ningún derecho nos garantiza estos derechos, por supuesto, y ninguno nos puede cohibir a esto porque nacen por la razón. Y por eso mismo es que Locke es considerado un padre del liberalismo político, básicamente porque él propone limitar todo lo que es el poder de Estado, proteger las libertades individuales y dividir los poderes del gobierno en lo que es el ejecutivo, el legislativo y el federativo. Claro, incluso su idea del deber de resistencia nos muestra que si el gobierno viola estos derechos naturales, como lo estaba diciendo Jackson, los ciudadanos tienen el derecho de resistirse a ellos. Justamente esta idea fue clave para la independencia de Estados Unidos y pensadores como Thomas Jefferson. Sí, y no solo eso, sino que hoy en día cuando vemos lo que son las protestas contra abusos de poder o leyes injustas, podemos ver cómo este tipo de pensamiento se mantiene vigente, como por lo menos en los movimientos que defienden la privacidad digital o de prensa. Claro, justamente eso, Francesca. El debate del uso legítimo a la fuerza del Estado o la vigilancia masiva se puede observar desde la perspectiva lockeana. Y esto me hace pensar una pregunta que le acabo de anotar aquí, que dice, ¿hasta qué punto el Estado protege o vulnera los derechos de los ciudadanos?
La verdad, esto me hace recordar a cierto libro que tiene un nombre con un año, no sé, lo dejaré ahí. Dígalo, Ámbar. Bueno, 1984, lo dije. Bueno, hablando sobre este libro, porque la verdad es muy interesante, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, porque nos enseña mucho sobre lo que son los gobiernos que son muy autoritarios. Básicamente aquí se ve a una sociedad disruptiva que cumple, o mejor dicho, que se ve obligada a cumplir ciertos requerimientos del gobierno, pero Ámbar tiene que explicarlos mucho mejor. Tú tienes el... Como, como María lo dijo también, trata sobre una sociedad que fue, más que todo por parte del gobierno, está muy vigilada, o sea, es una vigilancia masiva, las personas no tienen esta libertad de expresión que estábamos hablando de John Locke y no tienen esa capacidad de poner resistencia hacia el gobierno que está violando sus derechos naturales. Exactamente, por eso, o sea, se dice que ningún gobierno realmente puede restringirnos, puede obviamente regularizarnos, porque bueno, todos tenemos que cumplir leyes y normas, y es algo muy normal, pero nunca debe cohibirnos absolutamente nada, que esté en base a nuestros derechos, por supuesto. Exactamente, como lo dice Jackson, pues no debemos ser obligados a cumplir alguna cosa, sin embargo nos deben formar a llevar una vida con ética, sin embargo no nos pueden oprimir a llevar una vida libre. Bueno, si queremos referirnos a la libertad de expresión, creo que el más indicado es John Locke, porque él defendía que todos tenemos derecho al libre pensamiento y a la libre expresión. Exactamente, y yo también considero que Locke pensaba, bueno, él tenía sus pensamientos claros y excesivos, por supuesto, de que básicamente los seres humanos tienen que utilizar la razón para saber juzgar, y en ese sentido se puede decir que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande al público objetivo, ya que este mismo, tiene que buscar la manera de que el público objetivo desarrolle su sentido crítico. Además que también John Locke era empirista, entonces por lo tanto lo que él nos comentaba era que básicamente, justamente siguiendo el ejemplo de la tabula rasa, todos nosotros nacemos como una hoja en blanco, entonces por lo tanto todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida tiene que ser en base a la experiencia y no tanto en la cultura, en las tradiciones, en todo lo que se vea de forma exterior, que también contribuye de cierta manera, pero que no tiene que ser del todo, sino que la experiencia tiene que ser la base de nuestro propio criterio. Siguiendo lo que John Locke dice, en el periodismo eso podría significar estas tres claves que todos tenemos claro, ¿no? Obviamente, que es verificar, observar y contrastar las fuentes, no creer simplemente en los rumores, y a través de la ética tenemos que aplicar el respeto hacia la verdad y cuidar la dignidad de las personas. No hay que sacrificar la precisión por el impacto. Ten en cuenta que esto está muy relacionado al contrato social, ya que vivir en sociedad implica respetar derechos, cumplir leyes justas y exigir transparencia. Y se puede decir que cuando los medios de comunicación investigan o están rindiendo cuentas, están pues cumpliendo con este pacto social. Sí, y por eso mismo podemos decir que cuando un medio exige acceso a la información pública, básicamente está aplicando el pensamiento de John Locke. Además, cuando no se decide publicar imágenes sobre alguna tragedia o imágenes explícitas, se está priorizando el respeto hacia las víctimas. Y básicamente eso es lo que se le llama la ética comunicacional. Y además, o sea, yendo por toda esta línea de lo que Locke estaba comentando, justamente las reflexiones de todo lo que observamos a nuestro alrededor es lo que nos ayuda a cuestionarnos lo que estamos haciendo. Al momento de redactar una noticia o al momento de estar inclusive en sociedad, ni siquiera mezclando un ámbito más profesional, tenemos que observar todo lo que está a nuestro alrededor y poder cuestionarnos si lo que estamos viendo está bien o lo que estamos viendo está mal, si está influyendo en la decisión de alguien más, si estamos dañando esta integridad y seguir por esta línea y aprenderlo para poder aplicarlo en nuestro día a día. Exactamente, María, y también debemos tener en cuenta de que los medios de comunicación tienen esa responsabilidad de, bueno, no interferir ni perturbar la información que se comparte para el público. Incluso hoy en día en la educación y en la psicología moderna se sigue viendo su teoría sobre la tabula rasa.
Figuras como William James y John Watson, se vieron influenciados por esta misma. Actualmente en el periodismo nos dan ese conocimiento. Nosotros llegamos a las instituciones o a las carreras sin ningún conocimiento de cómo comunicar, cómo hacer una nota periodística o como ahorita una crónica. A lo largo del tiempo vamos aprendiendo a cómo hacer esto. Esto nos informa que su teoría sobre el conocimiento y que aprendemos a través de las experiencias se refleja. Es decir, nosotros como periodistas a través del ámbito y el conocimiento reflejamos un impacto social en nuestra carrera. Podemos cerrar este segmento con una frase muy conocida de John Locke que decía: sin experiencia no hay conocimiento y sin ética este conocimiento pierde el sentido. Muy bien, hoy exploramos la vida de John Locke y bueno, exploramos temas desde su infancia en Inglaterra, su exilio en Países Bajos y en temas en los que este mismo se ve influenciado como la política, la ciencia, la filosofía e incluso la ética y el periodismo. Asimismo, también hablamos un poco sobre la libertad y la sociedad de hoy en día, que inclusive a pesar de que Locke vivió hace muchísimo tiempo, aún sus ideales se mantienen en la sociedad de hoy en día. Definitivamente me impresiona demasiado cómo su teoría y su pensamiento influye demasiado en la sociedad moderna, enseñándonos a que la mente es moldeable, a que los conocimientos se adquieran a través de las experiencias y que absolutamente todos debemos cuestionarnos nuestro entorno. Sí, además siento que su pensamiento nos inspira a todos a defender nuestros derechos y aplicar el conocimiento de una manera ética y responsable. Muy bien, muchachos, quedé encantada con el tema de hoy y muchas gracias por acompañarnos hoy con este capítulo. De verdad, encantado de trabajar con este increíble equipo, de verdad, está muy interesante este tema y bueno, hasta la próxima, hasta luego. Bye, bye. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Por la razón propia. 2, 3, 4. 5, 6. Lo que mencionas es bastante interesante No, ya. Solamente vamos a hablar de la parte... ¡Ambas! Ya va a ser más. Se me olvidó. Hasta cómo compraron comunicación, ok, otra. Pero Jackson, ¿sabes? Que me miró Jackson, me miró así. ¿Cómo?